Se llama, este tema le puse: Jesucristo cambia tu pensamiento. Eh, por lo que estaba, bueno, por lo que estaba viendo ahorita, y me quedé pensando y recordé, no recuerdo si lo leí, si alguien me lo dijo, si no lo recuerdo. A lo mejor ustedes lo recuerdan, algunos de ustedes que lo hayan leído o lo haya visto o alguien le dijo. Pero hubo una ocasión, un hombre que entró a su iglesia a predicar, porque el Señor lo mandó a predicar ahí. Y cuando entra a su iglesia, llega para predicar, no había nadie. Todas las sillas vacías. No había nadie. Absolutamente nadie. Y él se queda: Señor, ¿a quién le predico si no hay nadie? ¿A quién le predico? Y el Señor le dice: tú predica como si estuviera lleno. Predica como si todas las sillas estuvieran llenas. Predica con pasión. Está bien, Señor. Y empieza a predicar tan fuerte, y predicándole a las sillas, a las bancas, porque eran bancas, y predicándoles ahí, predica, y al final hace el llamado, ¿no? Y tú que estás escuchando, ¿quién quiere recibir a Cristo en su corazón? Y por allá atrás, entre las bancas, alguien levantó una mano y levanta, pásele al frente, y se sale de entre las bancas. Ahí estaba dormido un borrachito. Y viene al frente y recibe a Cristo, y este hombre se hizo un predicador para Dios de fuego y ganó muchísimas almas, ¿no? Entonces me hizo recordar ahorita, ¿no? Todo esto. ¿Por qué no? Volviendo al tema, Jesucristo cambia tu pensamiento, ¿sí? Solamente Él. No hay más quien cambie nuestros pensamientos. Cuando Él llegó a nuestras vidas, nuestras ideas y nuestros pensamientos empezaron a cambiar de una forma gradual, porque teníamos un pensamiento de una vida caída, tenemos un pensamiento de pecado, tenemos un pensamiento de maldad, ¿sí? Tenemos un corazón lleno de maldad. Pero cuando Él vino a nuestras vidas, Él empezó a cambiar nuestra forma de pensar, Él empezó a cambiar nuestros pensamientos, Él puso sus pensamientos en nosotros. Sí, Señor. No hay quien más, no hay quien más. Solamente Él nos cambia. ¿Por qué no ponemos nuestras manos en la cabeza y decimos: Jesús, cambia mis pensamientos por los tuyos, Señor? Declaro que yo tengo la mente de Cristo y por eso solo pienso cosas positivas. Solamente pienso las cosas de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Estaba realizando ese tema y recordé, no sé si recuerdan ustedes, que en diciembre vimos un tema casi parecido. Más que en diciembre vimos el poder de tus pensamientos. ¿Alguien lo recuerda? El poder de tus pensamientos, ¿alguien lo recuerda? Bueno, voy a recordar un poco para que recuerden, ¿sí? Que recuerden esto o reforzarlo. Y vimos unos versículos allí del apóstol Pablo en Filipenses. No lo tenemos, no lo busquen tampoco. Filipenses 4, 8 al 9, o si quieren buscarlo, bueno, ya después. Dice Filipenses 4 del 8 al 9, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, ¿sí? Lo que aprendisteis y recibiste y oísteis y visteis de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros, ¿sí? Y en esos 3 versículos vimos que había 3 afirmaciones donde el apóstol Pablo diserta sobre, número 1, el pensamiento,
¿sí? ¿Y qué dice del pensamiento? Si hay algo bueno, ¿sí? Si hay algo bueno en esto, piensen, en esto, mediten. Si hay algo bueno, ¿sí? Si hay algo bueno nada más, ¿sí? O sea, pensemos en lo honesto, pensemos en lo verdadero, pensemos en lo justo, pensemos en todo lo puro, en todo lo amable. Si hay algo bueno, en esto piensen. Si hay algo digno de alabanza, en esto piensen. ¿Sí? Ese es nuestro pensamiento. Y esa sería una afirmación del apóstol Pablo. Y la segunda afirmación sería la acción. ¿Cuál sería la acción? Si aprendiste algo bueno, algo que ayude a las personas, algo que glorifique a Dios, ¿sí? Entonces, vamos a la acción. Es decir, practiquemos eso. Hagamos eso. Esa es la acción. Y número 3, si haces esto, tendrás una experiencia. ¿Cuál es la experiencia? ¿Sí? Que el Dios de paz, vas a ver el poder del Dios de paz. Vas a saber que el Dios de paz estará con vosotros. ¿Sí? Y sabrás que Dios nunca, nunca nos deja. Siempre, siempre está con nosotros. ¿Sí? Entonces, Pablo nos dice que nuestros pensamientos moldean nuestras vidas. ¿Sí? Moldean nuestras vidas. Y recuerdan que hablábamos algo acerca incluso de la psicología, ¿sí? Donde la psicología ha desarrollado lo que era la TCC, que es la terapia cognitiva del pensamiento. Donde, ¿qué es la terapia cognitiva del pensamiento? Es un tratamiento, ¿sí? De psicoterapia basado en evidencia que se enfoca en cambiar nuestros pensamientos, ¿sí? En cambiar el comportamiento negativo. Entonces tenemos que cambiar los comportamientos negativos. Tenemos que cambiar el pensamiento por pensamientos positivos. Y eso nos va a ayudar a vivir una vida más agradable para Dios y para nosotros, ¿sí? Y para los que nos rodean, ¿sí? Esta terapia nos dice que tú eres el único que decide cómo sentirse mejor. Eso es lo que dice esa terapia, ¿sí? Tú eres el que decides sentirte mejor o no sentirte mejor, ¿sí? Tú lo decides, ¿sí? Y decíamos, es un tipo de terapia de conversación que se trata de un tratamiento común para la variedad de problemas de salud mental. Nos enseña habilidades para enfrentar diferentes problemas y se enfoca en cómo tus pensamientos, tus creencias y tus actitudes afectan los sentimientos y las acciones, ¿sí? Entonces, este avance en la enseñanza revela que muchos de los problemas que van desde desórdenes alimenticios hasta relaciones riesgosas tienen sus raíces en patrones incorrectos y negativos de pensamiento. O sea, esa es la raíz. La raíz de los daños son los pensamientos negativos. Son los pensamientos negativos, ¿sí? Y para tratar con esos problemas hay que empezar cambiando nuestro modo de pensar. Y eso yo tuve que hacerlo, hermano. Yo tuve que vivirlos, viví un proceso. Viví un proceso por 3 años, ya creo que fueron 3 años o 4 años, que tuve que cambiar la manera de pensar. Todavía más, ¿sí? Y ahora entendemos que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y tenemos que pensar cosas positivas, tenemos que pensar lo que Dios quiere que pensemos, ¿sí? Entonces podemos ver en todo esto que la Biblia y la psicología moderna hablan de lo mismo, se acopla. Aunque siempre he dicho que no hay mejor psicología que la Biblia. No hay mejor psicología que la Biblia, pero vemos que aún esa psicología se acopla a la Biblia. Cambia tus pensamientos. Cambia tus pensamientos. ¿En qué piensa usted? ¿En qué es en lo que está pensando? ¿Sí? La dirección de nuestros pensamientos determina
la dirección de nuestras vidas. ¿En qué piensas? Porque lo que piensas es en esa dirección que vas a caminar. En lo que tú piensas, así vas a ir caminando en esta vida. Marcos 7, del 15 al 16. ¿Qué nos dice? Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga, ¿sí? O sea, nada de lo que viene de fuera puede contaminar a una persona. Más bien, lo que sale de la persona es lo que contamina. ¿Y qué va a salir de la persona? Muchos dicen, ay, se me salió. Pues es porque lo traías adentro. ¿Y en qué estás pensando? ¿En qué estás pensando? ¿Sí? Si cambiamos nuestra manera de pensar, nuestras acciones también van a ser transformadas. ¿En qué piensas? Lo que tú estás pensando, eso es lo que va a ir a la acción de tu hacer. Recordemos, Proverbios 23:7 dice que lo que tú piensas es lo que tú eres. Eso es lo que dice Proverbios. La palabra de Dios lo está diciendo. Lo que tú piensas es lo que tú eres. ¿Sí? Proverbios 23:7. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. ¿A partir de qué? A partir de esto. A partir de que cambiemos nuestra mentalidad, vamos a poder cambiar nuestras acciones. Cuando cambiemos nuestra mentalidad, nuestras acciones van a ser cambiadas completamente. ¿Sí? ¿En qué piensa un ladrón? En robar. ¿Sí? En robar. ¿Sí? Entonces, ¿en qué piensa una persona que es agresiva? En pelear, en golpear. ¿Sí? Y si en eso piensa, ¿qué cree que es lo que va a hacer? El ladrón va a ir a robar y el agresivo va a ir a pelear. ¿Sí? O sea, primero piensa y después se procede a la acción. Siempre va a ser así. Por eso dice la palabra, lo que piensas es lo que eres. ¿Por qué? Porque primero lo piensas y después de pensarlo vas a ir a la acción. Eso va a ser siempre, siempre. El pecado así sucede en nuestras vidas. Primero se piensa, primero viene a la mente, al pensamiento y después viene al hecho. Entonces, debemos saber y pensar que el Dios bueno está en nosotros, que Dios es bueno y que ese Dios bueno está en nosotros, está dentro de mí, está dentro de ti. Él está con nosotros y que Dios también obra a través de nuestra mentalidad. ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿En qué estás pensando? ¿Sí? Antes de venir a Cristo, yo me había hecho creer la religión, me había hecho creer que había un Dios de juicio, ¿no? Un Dios que juzgaba, un Dios castigador, y así lo pensábamos, antes de venir a Cristo, ¿sí? Y a veces incluso a través de todo eso, eso nos causaba, bueno, particularmente a mí me causaba temor. Porque sabía que había un Dios que, castigador, que prácticamente me estaba vigilando todo el tiempo para ver en qué momento o los momentos en que hacía mal para castigarme. Y así lo pensaba, ¿sí? Por lo cual muchas veces ni siquiera quería pensar en Dios. Porque sabía que si hacía las cosas mal, eso es lo que pensaba. Eso es lo que sabía, ese es el conocimiento que tenía hasta ese momento. Que si hacía las cosas mal, iba a venir Dios y me iba a castigar. Ese era mi pensamiento, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Cuando vengo a Cristo, vengo a Cristo, ¿sí? De forma gradual, Dios en su infinita misericordia, ¿sí? Me mostró que Él es un Dios de amor. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de bondad, ¿sí? Dios te ama. Dios te ama. Yo recuerdo que cuando sentí su toque, no lo entendía, no sabía, pero dije, ¿qué es esto? Si eso eres tú, no soy digno. No soy digno. Pude sentir su toque, ¿sí? Pude sentir
su presencia. Y yo no me sentía digno de tan grande amor de parte de Dios. Sí, porque tenía otra idea de otro Dios que no tenía tanto amor, sino de un Dios que castigaba, de un Dios de juicio. Y cuando llegamos a Cristo vemos que es un Dios de amor, un Dios que te ama, un Dios que te abraza. Sí. Primera de Juan 4, 7 y 8 tiene como temita ahí: Dios es amor. Sí. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce ¿a quién? A Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Sí? Entonces, cuando Él viene a nosotros, el amor y la concepción, el conocimiento de ese amor de Dios empieza a cambiar en nuestras vidas, empieza a ser de una forma diferente. No es el amor que el mundo piensa. El mundo confunde, tergiversa esa palabra de amor. ¿Sí? Podemos amar con ese amor de Cristo, podemos amar a nuestra esposa. No es el amor de intimidad como muchos lo dicen, lo piensan y lo hacen mal. Es ese amor donde Cristo dio su vida por nosotros. Es ese amor donde somos capaces de dar la vida por nuestros hijos, por nuestra esposa. Es un amor de Dios o por un hermano. ¿Sí? Entendemos ahora que podemos amar a los hermanos en Cristo con el amor de Dios que Él nos ha dado, que Él ha derramado sobre nuestra vida. Por eso cuando un hermano sufre o cuando un hermano se aleja, sufrimos con él y sufrimos por él. ¿Sí? Porque ahora el amor de Cristo nos constriñe. Ahora es diferente. ¿Sí? Mi vida cambió porque mi mentalidad cambió de un Dios lejano a un Dios que me ama, pero que además está cerca de mí. Dios no es un Dios lejano. Dios es un Dios que te ama y que está cerca de ti todo el tiempo, en tiempos difíciles y en tiempos felices. Allí está Dios. Allí está Dios. Aquí está Dios. Déjame decirte que tú puedes sentir la paz de Dios, que tú puedes sentir el amor y el gozo de Dios. Solo acéptalo. Acepta a Dios. Acepta que el Dios bueno está en nosotros. El Dios bueno está en nosotros. Cuando Él nos llamó y venimos a su presencia, Él entró a nosotros. Ese Dios bueno está aquí. Está aquí. Juan 14, 20. Jesús dijo: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí. ¿Y yo en qué? En vosotros. Yo en ustedes. Cristo está en nosotros. Si puedes ver la, la cruz, ven la cruz. ¿Qué pueden ver en esa cruz? Oscuridad. Pero esa es la imagen que estás viendo, ¿no? Pero ve más allá. Más bien diría todo lo contrario que acabas de decir. Es luz. Es luz. Si le quitamos esto de aquí y esto de arriba, ¿qué verían? Un travesaño nada más. Negativo. Pero ¿qué creen? Que la cruz es positiva. Vemos que la cruz es positiva, no es negativa. La cruz significa positivo, positivo.
¿sí? Pero si nos apartamos de Dios, entonces viviremos una vida negativa. Si nos acercamos a Dios, viviremos una vida donde todo nuestro pasado ha sido crucificado y viviremos una vida positiva. Una vida positiva. Yo creo que ya en tiempos pasados, yo ya viví suficiente vida negativa. Suficiente tiempo en vida negativa. ¿Sí? Así que ahora yo quiero abrazar al Señor. Quiero vivir la vida que Dios me ha dado en el Señor de una forma positiva. Quiero vivir en lo que Él me ofrece, esa vida que Él me ofrece. El Señor te ofrece que vivas una vida de forma positiva, no negativa. ¿Sí? Si vemos, podemos ver, de verdad podemos ver en esos tiempos que la mayor parte de la gente tiene una mentalidad negativa en sus corazones. ¿Sí? Piensa negativamente casi en todo. En todo. ¿Sí? ¿Sí? ¿En qué puede pensar o cuál sería todo? Por ejemplo, en la economía. Y pueden escuchar y pueden platicar y casi siempre quieren meter esa mentalidad de negatividad. Voy al pollo y dicen, no, es que el dinero ya no alcanza. Negativamente. Negativamente. Es que hace mucho calor. Negativamente. ¿Sí? Es que el agua, es que el presidente, es que los políticos, es que la sociedad, es que la iglesia. Y a veces negativamente, ¿sí? Entonces podemos ver incluso las noticias y que hay en las noticias puras cosas negativas. Difícilmente hay una cosa positiva en las noticias. Siempre son puras cosas negativas. Y esa mentalidad te la quieren disparar hacia tu mente. Quieren que tengamos esa mentalidad negativa. ¿Sí? Hay personas que ven videos, por ejemplo, acerca de enfermedades y escuchan los síntomas de esas enfermedades y después esas personas andan diciendo, eso es lo que tengo. Ahora yo, sí, eso es lo que tengo porque así me siento y ya se fueron pensando de una forma negativa. No debemos ver cosas negativas porque es la mentalidad que el enemigo quiere meter a tu mente. Que pienses cosas negativas. ¿Sí? Entonces, el hombre se ha acostumbrado a lo negativo, pero ¿por qué? Por causa de la caída, por causa del pecado. ¿Sí? Y nosotros como cristianos e hijos de Dios debemos pensar positivamente, confiando siempre en la palabra de Dios. Siempre. Y en el Espíritu Santo. Es la única forma de vivir una vida positiva y no negativa. ¿Sí? Deberíamos nosotros como cristianos eliminar de nuestras vidas, creo que algunas cosas hemos eliminado, pero deberíamos de eliminar de nuestras vidas todo lo negativo y nunca decir no puedo, o no se puede, o es imposible, ¿sí? Porque nuestro pensamiento debe de ser todo se puede. Marcos 9:23, ¿qué dice? ¿Qué dice? Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Filipenses 4:14, ¿sí? 13. ¿Qué dice? No puedes nada. Así dice. ¿Qué dice? Todo lo puedo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí? Entonces debemos tener la convicción de que si hacemos algo, si empezamos algo, lo vamos a lograr terminar, no lo vamos a dejar a medias, ¿sí? Si nos caemos, nos debemos levantar con más fuerza, con más ímpetu. Le decía
a mi hermano en esos días, no recuerdo si ayer o antier, ¿sí? En alguna ocasión, para mí era muy, muy difícil hacer algo de plomería, muy, muy difícil. Y en alguna ocasión, hace algunos días, por acá atrás vivíamos abajo y el depósito del sanitario se descompuso y no sabía, dije, no, no, porque llegó palabra que todo lo podíamos hacer porque el Espíritu Santo estaba en nosotros. Dije, todo lo podemos hacer, entonces tengo que arreglar ese depósito. Y pues sí, sí lo arreglé. Lo hice como en 1000 pedazos en lugar de arreglarlo. Lo rompí, pero ¿saben qué? Me levanté. Dije, ya sé cómo, ya sé en qué erré. Así que ahora voy a comprar otro y ya sé cómo arreglarlo, ya sé cómo no voy a romperlo. ¿No? Entonces logré hacerlo, logré romperlo, logré hacerlo, ya no, logré no romperlo, logré hacerlo perfecto. Entonces, si te caes, levántate. Si te caes, levántate, no digas ya no puedo más. Levántate, levántate. Dice Proverbios 24:16. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el malo. O sea, 7 veces. Yo creo que cuando marcas 7 veces, cada vez que caes, las veces que caigas, levántate. Levántate con más fuerza, levántate con más energía. Ve más allá, no veas en tus fuerzas, camina en las fuerzas de Dios, en las fuerzas de Cristo. Debemos pensar siempre en grande, ¿sí? Y desafiar el prejuicio. Pensamos muchas veces lo que podemos hacer, pero con nuestras fuerzas, con nuestras posibilidades, ¿sí? Y nuestra fuerza humana, y a veces se nos olvida que tenemos un Dios grande, que tenemos un Dios de grandeza, que tenemos un Dios grande, que tenemos un Dios fuerte. Se nos olvida, pensamos que somos nosotros nada más, se nos olvida que Él está con nosotros. No estamos solos, Él está con nosotros. No es lo que tú puedes hacer, es lo que Él puede hacer contigo, lo que Él puede hacer en ti. Muchas veces tenemos la mentalidad de los abuelos, ¿sí? ¿Y cuál era la mentalidad de los abuelos? Que tenemos ¿cuál era su mentalidad? Yo recuerdo, por ejemplo, una de las mentalidades, y creo que esa la he expresado mucho. Una de las mentalidades, esa se me ha pegado mucho. Mi abuela se lo dijo a mi mamá y mi mamá nos lo repetía muy seguido. Ay, hijos, somos pobres, nunca vamos a ser ricos. Una mentalidad negativa. Una mentalidad negativa. Completamente. ¿Sí? Y muchas veces tenemos esa mentalidad de los abuelos terrenales y creemos que tenemos que vivir una vida semejante a la de ellos. ¿Sí? Y no debe ser así, hermanos. No tenemos que tener una vida semejante a la de nuestros abuelos o incluso a la de nuestros padres terrenales. ¿Sí? No, no debe ser así. ¿Sí? Porque además, ahora tenemos la mente de Cristo y somos hijos del gran rey. Y nuestra mente debe cambiar. ¿Sí? Debemos vivir como príncipes, como princesas. Y nuestra mentalidad debe cambiar. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Él es el que nos fortalece. Él es nuestro rey. Si enfrentamos un problema, no digas no se puede. ¿Sí? Cambiemos nuestra manera de pensar. Donde siempre que hay un problema, hermanos, déjame decirte que siempre hay una solución. Siempre. ¿Sí? Entonces, el hombre no es destruido por falta de recursos naturales, es destruido por falta de ideas creativas. A veces pensamos que no hay soluciones y sí las hay, sí las hay. Eh, Vamos a terminar pronto, Gaby, por favor, hija. En una ocasión, un hermano habló acerca de dos barcos. Si el hermano Fulvio se acuerda, de rato nos dice quién fue.
Bueno, me vino a la mente, ¿no? Y esos dos barcos se dirigían a algún lugar, pero cada barco en direcciones opuestas, ¿sí? O sea, iban en direcciones opuestas. Y este hombre se preguntó, ¿por qué los dos barcos van en direcciones opuestas si los dos reciben el mismo viento? ¿Por qué van en direcciones opuestas si los dos barcos reciben el mismo viento? Y la respuesta fue que los barcos se dirigían a diferentes lugares con el mismo viento solamente por una cosa. Solamente por una cosa. Porque tenían posiciones de sus velas en forma diferente. Y por eso el viento pegaba y los enviaba a lados diferentes. Y eso es lo que muchas veces sucede en nuestra mente. Si ubicamos la vela de nuestras mentes en una posición equivocada, nuestras vidas pueden ser unas vidas de fracaso, unas vidas de mentalidades negativas, ¿sí? Pero si ponemos la vela de nuestros pensamientos en la posición correcta, entonces nuestras vidas pueden ser vidas de éxito, vidas donde siempre estemos haciendo cosas positivas, correctas, pensando correctamente todo el tiempo, ¿sí? Entonces apliquemos lo positivo a nuestra mente, ¿sí? Y nuestra vida va a cambiar, va a mejorar de una manera radical, ¿sí? Vamos a ver la vida de un joven, un joven que se graduó de misionero para el África, ¿sí? En un instituto bíblico. Y este joven estaba muy, muy contento porque ya se había graduado. Pero ¿qué creen que pasó? Que en ese inter de haber terminado sus estudios para ser misionero al África y en irse a la misión, en ese inter tuvo un accidente automovilístico, ¿sí? Y en ese accidente automovilístico perdió la pierna. Él quería ser misionero al África para ir a predicarle a quienes creen, a los caníbales africanos. A los caníbales africanos. Y en el accidente pierde la pierna. Y entonces pues él estaba allí todo desconsolado, ¿no? Y dice, ¿por qué permitiste? Le dice a Dios, ¿por qué permitiste que perdiera la pierna? ¿Por qué lo permitiste? ¿No? Pero dice que nunca escuchó a Dios. Así que él pensó, dice, todas las cosas nos ayudan a bien. Pensó la palabra. Y si piensa la palabra, entonces piensa ¿qué? Positivo. Él pensó la palabra. Todas las cosas nos ayudan a bien. Así es que consiguió una pierna, una prótesis, ¿no? Una prótesis se llama. Y empezó a caminar y así se fue al África. Y cuando llega al África y estando predicando a los caníbales, en una tribu lo agarran, lo capturan, lo encierran y el jefe de esa tribu dice, ahora sí, vamos a comer hombre blanco, ¿no? Y invita a todas las tribus de alrededor, dice, vénganse, vamos a reunirnos, vamos a hacer fiesta, tenemos una gran comida, el platillo principal es un hombre blanco, ¿no? Y están bien contentos y los invita a todos, ¿sí? Así que ya llegan todos y ahora sí regocíjense, vamos a comer hombre blanco. Y el muchacho decía, sí, estando ahí encerrado, decía, sí, pues si quieren, cómame, y se quita la pierna, ¿no? La pierna pues se las avienta, órale, que coman mi carne, ni sirve ni sabe buena, ¿no? Y les avienta la pierna postiza y todos los caníbales se avientan contra la pierna y empiezan a morder y empiezan a escupir. ¿Qué es esto? Y entonces uno o ese rey más bien empezó a decir, no, es que este no es un hombre común, este es un Dios, es un Dios. Y entonces todos se hincan delante de él y empiezan a arrepentirse de lo que estaban haciendo. Y entonces permiten que este hombre les predique el evangelio. Y dice que todas las tribus se convirtieron a Cristo, ¿sí? Entonces Dios sabía lo que iba a suceder con este hombre y por eso permitió esa situación. A veces Dios permite situaciones difíciles que no las entendemos, hermano.
A veces Dios permite situaciones difíciles que no las entendemos, pero hermano, no divagues en tu mente y no pienses cosas negativas. Piensa que Dios eso lo va a usar de manera positiva y va a arreglar la situación de manera positiva, de manera conveniente, para glorificar a Dios. A través de ese incidente, ¿sí? Dios sabía que por su pierna no solo iban a comer los caníbales, sino que a través de esa pierna muchas almas iban a ser salvas y iban a venir a Cristo. Ante situaciones difíciles, hermanos, no digo que no se acongojen, porque a veces nos acongoja, pero busquemos a Dios en esos momentos difíciles. Busquemos a Dios. Él sabe por qué permite las situaciones, ¿sí? Entonces Dios siempre nos va a guiar hacia lo mejor, siempre, ¿sí? Aunque siempre al principio parezca desagradable a nuestros ojos, no nos agrade tanto, pero Él nos está enviando por un camino bueno. Él sabe lo que está haciendo, Él sabe lo que va a suceder, y Él nos lleva por ese camino. Mateo 7:11 dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se las pidan, ¿sí? Entonces, aférrese al pensamiento de que Dios es bueno y que ese Dios bueno está en usted, y que no importa lo que suceda a su alrededor, no importa. Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para su vida. Así que ya no pensemos negativamente, ¿sí? Sino que pensemos todo el tiempo y en todo y para todo de una forma positiva, y pensemos que Dios está con nosotros en todo, y que Dios, veíamos ahí un programa, una película, no me acuerdo, pero recuerdo que Abby lo dijo aquí algún momento dado, y dijo: pensemos que todo el control de todo está en las manos de Él. Él tiene el control. Él tiene el control. Nosotros no tenemos el control de nada, pero Él sí, y Él está en mí. La gloria para Dios, la gloria para Dios. A ti, papá, a ti, Señor. La gloria para ti, Señor. Tú tienes el control de todo en tus manos, Señor. Gracias, Señor. Tú que nos has visto hasta aquí, si quieres cambiar tu manera de pensar y no has podido, es porque solamente el Señor Jesucristo puede cambiar tu manera de pensar de una forma negativa. Y si hoy quieres, puedes recibirlo en tu vida para que Él empiece a trabajar contigo. Solo es muy sencillo, solamente tienes que cerrar tus ojos, inclinar tu cabeza y repetir conmigo una sencilla oración. Si puedes hacerlo en estos momentos, cerramos nuestros ojos, inclinamos nuestra cabeza y decimos: Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, vengo a ti, te entrego mi vida, Señor. Perdona mis pecados, límpiame con la sangre de Jesús y escribe mi nombre en la vida, en el libro de la vida, Señor. Hazme un hijo tuyo, Señor, y gracias por adoptarme como hijo tuyo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Ahora eres hijo de Dios, hija de Dios, y puedes platicar con Él. Y aún en los momentos, en los tiempos difíciles, debes saber que Él está contigo siempre.